Bueno, jóvenes, continuando con los ejercicios de derivadas parciales, vamos a analizar este ejemplo. Bueno, antes de analizar ese ejemplo que está un poquito más elaborado, vamos a analizar uno más sencillo para ir introduciéndonos en esta propiedad. Analizamos primero este ejemplo de aquí y luego analizaremos el de arriba. Bueno, ¿qué observamos en estos ejemplos? Pues si observamos, es diferente a los anteriores porque se trata ahora de un producto. Se trata de un producto entre funciones, ¿sí? Si nosotros recordamos en nuestro formulario de derivadas, pues tenemos una propiedad que se encarga de derivar el producto entre dos funciones. ¿Qué nos dice esa propiedad? Nos dice de esta manera, vamos a poner la propiedad y la vamos a tener que quitar. Cuando tengamos el producto de dos funciones, dice que su derivada va a ser la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. Eso nos dice la propiedad. Seguramente si tienes tu formulario a la mano, pues probablemente cambie el orden entre estas dos funciones. Es decir, puede estar primero la función sin derivar y luego la función derivada, acá igual. No importa, es lo mismo. Aquí aplica la regla de que el orden de los factores no altera el producto. Donde sí es diferente es que cambiáramos la derivada de esta segunda función al primer término y la derivada de esta primera función al segundo término. De hecho, en este caso ni siquiera así difiere, porque se trata de una suma. Donde difiere es cuando tenemos la división de funciones, que lo vamos a ver en un siguiente video. Pero bueno, a lo que voy es de que probablemente lo puedas encontrar en diferente orden según el formulario que hayas descargado, que estés utilizando, ¿sí? Pero no importa, cualquier formulario que tengas te va a llevar al resultado correcto. Bueno, esta propiedad es la que vamos a utilizar porque tenemos el producto entre dos funciones. Ahora, vamos a aplicarla. Recuerden que ustedes deben de tener a la mano su formulario para que vayamos siguiendo el ejercicio. Entonces dice la propiedad, la derivada de la primera función, y vamos a derivar primero con respecto a x. Dice la derivada de la primera función con respecto a x. Entonces tendríamos el caso de que 2y es constante y x es variable. Tendríamos constante por variable y dice que la derivada es la constante. Ahí está. Allá derivamos la primera función. Luego dice por la segunda función sin derivar, tal cual aparece. Ahí está. Luego dice más la derivada de la segunda función con respecto a x. Tendríamos 3y es constante y x al cubo es variable. Entonces una constante por variable. Entonces nos quedaría aquí. Dice la constante, multiplica el exponente. 3y por 3 nos daría 9y. Esa es la constante. Seguido de la base. Y al exponente le restamos 1. 3 menos 1, 2. Este de aquí es constante, así que se va a hacer 0. Ahí queda. Derivada de la segunda función. Dice por la primera función sin derivar, tal cual aparece, vamos a colocarlo. Así nos quedaría aplicando la propiedad. Ahí ya tenemos nuestra derivada. Simplemente vamos a quitar las operaciones pendientes, los productos, las sumas o restas que surjan una vez quitados los productos. Entonces aquí nos quedaría, dice más por más da más, 2y por 3x al cubo y, nos quedaría 6 x al cubo, y por y al cuadrado. ¿Sí? El siguiente sería más por menos menos.
2y por 5, 10y. Ahí ya quitamos el primer producto. Dice más, vamos a quitar el segundo producto. Más por más da más. 9 por 2, 18. Y por y cuadrada. X cuadrada por x al cubo. Aquí no importa si colocamos primero x y luego y. Como son factores, no importa el orden, es lo mismo. Por ejemplo, si observan aquí estos dos términos, son términos semejantes. Aunque este primero tiene el x al cubo y luego la y al cuadrado, y este al revés, primero y al cuadrado y luego x al cubo, son exactamente lo mismo. Pudimos haberlo escrito como x al cubo y al cuadrado. Al final, como son términos semejantes, los vamos a tener que reducir. Siguiente, más por más da más. 9 por 4, 36. ¿De qué? De y x al cuadrado. Ahí ya quitamos operaciones pendientes del caso de los productos. Vamos ahora a hacer reducción de términos semejantes. Y ya dijimos, estos dos términos son semejantes, aunque no tengan el mismo orden sus variables, o las constantes y variables. Entonces, lo vamos a reducir, ambos son positivos, nos quedaría 6 más 18, 24, y vamos a poner x al cubo y al cuadrado. Así lo vamos a ordenar, primero la x y luego la y. Aunque sería correcto poner primero la y porque es una constante no definida y luego la x, no importa, ¿sí? Luego vamos a poner, vamos a seguir el orden que tiene aquí. Pondríamos menos 10y, que no hay otro término semejante. Y por último pondríamos 36y x al cuadrado. Y ese sería mi resultado para esta función si derivamos con respecto a x. Vamos a ahorita derivar con respecto a y. Derivamos entonces con respecto a y. La misma función. Entonces decimos, utilizamos nuevamente la misma propiedad. Dice la derivada de la primera función, pero ahora con respecto a y. Sería 2x constante, y sería variable. Tenemos constante por variable, nos queda la constante, ahí está. Esta constante se hace 0, así es que simplemente queda 2x la derivada. Luego dice por la segunda función sin derivar, la colocamos tal cual aparece. Luego dice más, y ahora la derivada de la segunda función con respecto a y quedaría 3x al cubo es constante, por variable quedaría la constante, entonces aquí nos queda 3x al cubo. Y luego el 5 es constante, así que eso se va a hacer 0 y queda simplemente 3x al cubo. Luego dice la propiedad por la primera función sin derivar, o sea, tal y como aparece. Entonces nos quedaría así. Ahora sí, vamos a quitar los productos. Nos quedaría aquí 2x por 3, primero 2 por 3, 6. X por x al cubo, x a la 4. Y no hay nada, pues se transcribe, ahí está. Luego más por menos menos, 2 por 5, 10. X si no hay nada, transcribimos la x. Ahí está. Ese sería el producto de los primeros dos factores. Luego dice más. Vamos a hacer el producto de estos otros dos factores. Dice 3 por 2, 6. X al cubo por x, x a la cuarta. Y no hay nada aquí, se transcribe la y. Luego más por más da más. 3 por 4, 12. X al cubo y no hay nada, x al cubo. Con eso ya quitamos los dos productos. Vamos a ver si hay términos semejantes. Y si observamos, aquí tenemos un término x a la 4y y aquí tenemos x a la 4y. Entonces estos dos términos son semejantes, vamos a reducirlos. Ambos son positivos, entonces vamos a sumarlos. Nos quedaría 12 x a la 4y.
Luego tenemos aquí un término menos 10x y un término más 12x al cubo, que simplemente vamos a transcribir porque no tienen con quién operar, no hay valor semejante. Con eso ya terminamos la derivada con respecto a y ese sería nuestro resultado final.